Shabbat Shalom a todos hermanos, que el Eterno les bendiga. Vamos a dar inicio a este estudio, el estudio número 7 de Primera de Samuel, vamos a darle inicio, apertura con una breve oración y una recapitulación de la semana pasada y esta semana. Entonces, Padre Eterno, te damos gracias, Señor, honor y honra por lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros, porque el privilegio de poder abrir las Escrituras, Señor, así sea brevemente, y poder deleitarnos en tu palabra, es un privilegio, Señor. Es un privilegio que solo tú puedes conceder, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra has transformado nuestras vidas y hoy somos evidencia, somos cartas escritas, somos aquel llamado, aquel shofar que anuncia que tú eres verdadero, que tú eres real. Por eso te suplico que nos ayudes en este estudio, Señor, y a pesar de que nosotros somos pequeños, Señor, tú haces que tú eres quien nos complementa, tú eres el grande entre nosotros, tú eres el importante, tú eres el que abres nuestros ojos y nos das entendimiento. En el nombre de Yeshua, amén. Entonces, amigos y hermanos, vamos a recopilar, y nosotros vemos que estos capítulos, ¿verdad? Desde el 14 de la semana pasada hasta el 17, estos capítulos nos narran una etapa crucial de transición entre el liderazgo de Israel. Vimos cómo fue establecido Saúl como rey, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la transición hacia David, y marca el comienzo de un cambio espiritual y político en la nación. Entonces, en el 14, Jonatán, hijo de Shaul, él demuestra, recordamos cómo él demostró su fe, su valentía ante los filisteos, ¿verdad? Y cómo con la ayuda de Dios, entonces, mientras pasaba eso, Saúl comete errores impulsivos, como imponer un ayuno, no sé si recuerdan, innecesario al pueblo, y estar dispuesto a sacrificar su propio hijo, mostrando su creencia y su desconexión total con el Eterno. También recordamos cómo Dios ordena a Saúl destruir completamente a Amalek, y Saúl desobedece, perdonando al rey Agag, perdonando al rey Agag. Entonces, vemos también cómo Dios lo rechaza como rey, y este capítulo marca la ruptura definitiva de Dios y de Saúl. Entonces, ahora vamos a entrar en el capítulo 16. Nosotros vimos un poco del 16. Y vamos a ver cómo Dios envía al profeta Samuel, cómo envió, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, a ungir a David, a un joven pastor de Belén, y que todavía, aunque todavía no asume el trono, comienza a destacarse como un siervo de Saúl. Y también vamos a ver cómo David enfrenta al gigante Goliat y lo vence con fe y una onda. Entonces, demostrando que el verdadero poder no está en la fuerza militar, sino en la confianza que cada uno podemos llegar a tener en Dios, en nuestro Padre. Y así destacamos cómo va a surgir de entre el pueblo un nuevo héroe, un nuevo salvador, un nuevo líder en Israel. Entonces, yo voy a hablar sobre el capítulo 16, del 14 al 23, esa es mi porción. Entonces,
Entonces, voy a hacer un breve resumen aquí de eso. Bueno, vamos a leerlo porque es corto. Y sí, dice así: el espíritu del Eterno se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Eterno. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios atormenta. De Dios te atormenta, le dijeron. Diga pues nuestro Señor a tu siervo que están delante de ti, que busque a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traémelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí en Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Eterno está con él. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de arma. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ok. Ok. Entonces nosotros vimos cómo el espíritu del Eterno se apartó de Saúl, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que el alejamiento del espíritu del Eterno no es un castigo. Cuando el espíritu se aleja de Dios, de las personas, eso no es solo un castigo, sino es el reflejo del estado de cada persona, el reflejo interno, ¿verdad?, que cada persona tiene por dentro. Entonces, cuando nosotros como individuos nos alejamos de la humildad, de la obediencia, de la verdad, de la misericordia, y somos insensibles, ¿verdad?, a esas características, a la misericordia sobre todo, perdemos la sensibilidad espiritual, y vemos cómo Saúl perdió ese regalo de parte del Eterno, ¿verdad?, para que su corazón se llenara de temor y ego y desobediencia. Entonces, ¿qué sucede? Que no fue Dios que se apartó de él. El Eterno nunca se apartó de Saúl. Saúl se alejó del Eterno. Y esto es algo que todos estamos propensos ¿verdad?, en algún momento, si no velamos por nuestra vida espiritual, por nuestro ser, por nuestro corazón, todos estamos propensos a apartarnos, a que el Espíritu del Eterno se aparte de nosotros. Y lo peor
es algo que siempre destaca Génesis, que es interesante ver cómo a Sansón, cómo narra la escritura de que Sansón se apartó, el Espíritu de Dios se apartó, el Espíritu del Eterno se apartó de Sansón y Sansón no se había dado cuenta. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros tomamos decisiones en nuestra vida, vamos construyendo y edificando una vida espiritual, sea con un buen fundamento o sea con un mal fundamento. Por eso nuestro maestro Yeshua, él nos enseñó que edificáramos nuestra casa sobre la roca, y nuestra casa es esa vida espiritual, es ese día a día colocando un blog, día a día colocando una caña, día a día colocando un fundamento donde nuestras vidas van a ser edificadas. Si nosotros edificamos nuestra vida escogiendo siempre a Dios, la obediencia, la humildad, la sensibilidad, la misericordia, estoy seguro que nuestra vida espiritual va a ser sólida, y nosotros tenemos que entender que las cosas que se ven son hechas de las que no se ven. Entonces nuestras vidas van a producir físicamente aquello que nosotros esperamos, pero aquello que nosotros sembramos en lo espiritual, aquellas decisiones que, aunque parecen no ser importantes, son aquellas las que nosotros vamos edificando para tener un fruto más adelante. Por eso es que nosotros podemos encontrar que en Primera de Pedro nos habla sobre de aquellos que edificaron, de aquellos líderes. Primera de Pedro nos habla sobre aquellos líderes que edificaron su casa, que aquel día todas las obras de cada persona, de cada individuo, de cada líder, de cada pastor, van a ser probadas y van a ser pasadas por fuego. Y dice que los que edificaron con hojarasca, con ladrillo, van a ser pasados por fuego, y su ruina va a ser grande, aunque se salven como pasando por fuego, se van a salvar a penitas. Su ruina, todo lo que edificaron en esta vida, no va a tener un fruto, no va a tener un mérito, no va a tener riqueza, no va a tener un galardón en el cielo, porque todas las cosas que hicieron no fueron edificadas con esa buena intención, esa base espiritual, ese alimento espiritual, esa motivación correcta. Y eso es lo que podemos ver nosotros en Saúl, que Saúl no tenía esa motivación correcta. Saúl quería aparentar, Saúl quería la aprobación de las personas. Saúl todo lo que hacía era para que las personas lo vieran como un buen líder, como que fue el importante. Entonces, nosotros tenemos que ver esta contrariedad entre David y Saúl. Entre David y Saúl, ¿verdad? Y asimismo nosotros tenemos que aprender a que todas las cosas que nosotros hacemos tienen que tener, toda decisión tiene que tener un fundamento espiritual, todo, para que el Espíritu del Eterno sea quien nos guíe y nosotros podamos obedecerlo. Entonces, dice también que un espíritu malo vino de parte de Dios, ¿verdad? Eso también nos dice que, aunque parece paradójico, ¿verdad?, que algo malo venga de Dios, del Eterno, entonces nosotros podemos ver que este espíritu era como una forma de angustia, ¿verdad? La narrativa era como una angustia que él tenía, un temor, quizá temor a perder el reino, porque ya le fue anunciado, y ese temor lo llevó a tantas cosas que en vez de hacer teshuva, él iba de mal en peor. Entonces, ese ego, ese temor, ¿verdad?, a perderlo todo.
era como una angustia. Entonces era como una depresión, un tormento mental, y era permitida por el Eterno. Eso es lo que dice la narrativa. Consecuencia de lo espiritual, de la separación que él tenía con el Eterno. Ahora, esa era esa era, ¿cómo que se dice? Eso era como lo veían en aquel tiempo, que todo lo bueno y lo malo venía de parte de Dios. Ahora nosotros sabemos que aunque la narrativa dice que viene de parte de Dios, en la antigüedad se creía eso, que lo malo y lo bueno venía de parte de Dios. Pero nosotros entendemos que si nosotros hoy en día, y lo vemos después más explicado, si nosotros hoy en día nosotros nos apartamos del Eterno, eso nos lo explica más profundamente Yeshua. Y por eso es que nosotros nos regimos más, o sea, por eso es que nosotros como que nos ligamos más al Brit Hadashah, al pacto renovado, por eso mismo, porque es un poco más entendible las situaciones que sucedían, se nos explica un poco más. Entonces nosotros hoy entendemos que si nosotros nos apartamos del Eterno, lo que estamos abriéndole una puerta inmensa para que espíritus y demonios, para que Satanás pueda obrar en nuestra vida. Y no es que Dios permitía, no fue que Dios envió ese espíritu malo, sino que Él se apartó del Eterno y Satanás tuvo el poder para poder obrar en su vida, para poder atormentarlo, aún sabiendo que era el líder de Israel. Si Satanás desorientaba la cabeza de Israel, si Satanás lo desorientaba, iba a destruir el plan y el propósito del Eterno. Nosotros lo vemos también en narrativas como cuando David hizo el censo, ¿verdad? Ahí ya en ese tiempo nosotros vimos como hay dos partes, en Crónicas y en Samuel. Cuando David hizo el censo, dice que David hizo un censo, pero en Crónicas nos habla a nosotros que Satanás, el mismo texto nos dice que Satanás impulsó a David a hacer un censo, y ya nosotros vimos las consecuencias. Entonces, cuando vemos dos contradicciones, y no son contradicciones, es que era la perspectiva de cómo se veía el bien y el mal, que Dios era el que permitía todas las cosas, pero en realidad cuando nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios y hacemos cosas que no están en la voluntad de Dios, le damos el privilegio, le damos el, como que dice, no voy a decir un honor, pero le damos esa puerta abierta a Satanás para que nos destruya. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo, porque Satanás y el ángel que destruía a Israel, no era un ángel bueno, sino, bueno, era un ángel que hacía justicia, que determinaba la justicia, y aunque haya sido provocada por el maligno. Entonces, eso debemos entender, que cuando nos pasen cosas, tenemos que evaluarnos, examinarnos, porque quizás estamos abriendo brechas, provocando que el maligno entre. Pero hay algo maravilloso en toda esta historia que nosotros podemos ver. ¿Sabe qué podemos ver nosotros? Que Dios sigue obrando incluso en la corrección. Entonces, a veces el sufrimiento espiritual es una oportunidad para hacer techubá, arrepentimiento. Y ese espíritu maligno que venía de parte de, como dice la narrativa, de parte de Dios, pero que era Satanás produciendo un demonio, era una oportunidad
Era una oportunidad para que Saúl pudiera retornar, pudiera arrepentirse. Nosotros vemos la diferencia, como David cuando pecó, ese sufrimiento produjo arrepentimiento. Y en la mayoría de nuestros casos, nosotros venimos al camino del Eterno, perdón, que tengo un poco de alergia. Nosotros venimos al camino del Eterno a través de un sufrimiento, a través de algo que produzca un dolor. Los que no son creyentes siempre usan eso para decir, mira, este hombre ahora se va a tapar detrás de la religión, se arrepintió, ahora el que se arrepintió, ese sigue siendo igual, ese sigue siendo el diablo, ese no cambia, ese lo que hace es esconderse detrás de la religión. Pero es el sufrimiento, es la tristeza que nos produce el pecado, que hizo que cada uno de nosotros tuviéramos la decisión de hacer techuvá y de volvernos a Yeshua, a escuchar su voz. Es en el dolor, cuando las ovejas están perdidas y están angustiadas, que gime para que el buen pastor pueda ir a su rescate. Es en la boca del lobo, cuando nosotros queremos volver a casa, cuando la oveja extraña casa. Y asimismo, cada uno de nosotros estamos aquí por esta causa, por causa del dolor, del sufrimiento, del pecado. Y la corrección es esa oportunidad maravillosa que Dios nos da para volver a casa. Y no fue diferente con Saúl. A pesar de que la narrativa, y muchos dicen que el espíritu venía de parte de maligno, de parte de Dios, era esa angustia, era ese sufrimiento que hacía que Saúl muchas veces entrara en razón. Pero su ego era tan grande que otra vez volvía. Perdonaba la vida de David, ya no lo quería seguir, pero cuando volvía, seguía ese sufrimiento, ese miedo, ese temor a perderlo todo. En los pensamientos, esos pensamientos diabólicos que decían, lo vas a perder todo por causa de aceptar la voluntad del Eterno. Muchas veces ese pensamiento diabólico que viene en nuestras vidas, diciéndonos que vamos a quedar en la calle, que no vamos a tener provisión, que no vamos a hacer nada, que no vamos a alcanzar nada porque queremos ser obedientes a la Torá y al Eterno. Y ese pensamiento diabólico, en vez de ser algo que nos destruya, nosotros tenemos que aprovecharlo y saber distinguir, poder tomar esa fe, esa valentía y seguir hacia adelante, así como más adelante lo vamos a ver con David y Goliat, como Goliat atemorizaba en los pensamientos al pueblo de Israel. Pero él, a pesar de ser solo David, quiso con fe y 5 piedras representando la Torá, quiso enfrentar al mundo, quiso enfrentar a todos esos pensamientos, a todo eso que nos causa temor, a todo eso que le causaba temor a Saúl de perderlo todo. Entonces eso creo que es suficiente para nosotros tomar valentía y enfrentar todas las cosas y saber que el dolor y la tristeza y todas estas cosas que ocurren no son más que un impulso para cada uno de nosotros de hacer techuvá y hacer crecer nuestra fe y nuestra fidelidad al Eterno, nuestra emuná. Entonces,
Dice también el 18, dice, he aquí he visto a un hijo de Isaí, ¿verdad? Dice así. Entonces, tenemos que ver nosotros que lo han visto, ¿verdad? Han visto a David. Entonces, David muchas veces quizás pensó que nadie lo veía. David siempre fue menospreciado, siempre estuvo detrás de las ovejas. Y su vida espiritual, muchas veces nosotros pensamos que cuando tenemos una vida espiritual donde nadie nos ve, nosotros creemos que nadie nos ve, pero en sí nos están viendo. Siempre nos están viendo. A pesar de que nosotros creemos que no. Siempre nos están viendo. Entonces este fue el caso de David. A David lo vieron. David vieron el siervo que recomienda a David, ¿verdad? Él destaca no solo su habilidad musical, porque ahí cuando lo dice, ¿verdad? Sino también la valentía, la sabiduría, la presencia que el Eterno y la presencia de que el Eterno estaba con él, ¿verdad? Entonces, esto demuestra que la verdadera grandeza no está en una sola virtud, sino en una vida equilibrada en lo físico, mental, espiritual y social. Es decir, que a pesar de que David pensó que no lo veía, su vida daba testimonio de la relación espiritual que él estaba teniendo con Dios. Él era un hombre valiente y lo describe como íntegro, en integridad, porque él tenía un equilibrio en todo lo que hacía, él no tenía como dicen, que una vida secular y una vida espiritual, no. Todo estaba unido, todo estaba enlazado. Su vida espiritual se reflejaba en su comportamiento con los demás, en cómo trataba con los demás, en todo lo que hacía, no solo en la música, no solo en sus virtudes, sino en su personalidad. Entonces, nosotros vemos que ¿por qué Dios? Porque el Padre, ¿verdad?, escoge a David. Porque el liderazgo piadoso, ¿verdad?, implica integridad. Cuando hay un liderazgo que tiene que ser misericordioso, piadoso, hacer las cosas bien, ese liderazgo tiene que tener integridad. Y David es un modelo de hombre íntegro que combina la acción y la devoción. Él actuaba a sí mismo con tal pasión como la devoción que tenía en lo espiritual, en lo íntimo con el Señor. Entonces él era apasionado con su relación con Dios, y así mismo era apasionado en demostrarla con los demás. Entonces, vemos que David es mencionado como escudero en el 21, ¿verdad? Y David fue ungido rey, decían los versículos anteriores, en el capítulo anterior, ¿verdad? Entonces, miren esto, David acepta servir al rey actual en humildad. Esto nos enseña sobre la paciencia, el respeto y el proceso de sumisión en los tiempos divinos. David no estaba pendiente del reconocimiento. Sí estaba esperando el reconocimiento, pero no. Nosotros estamos viviendo una época actualmente donde hay una idolatría que muchos no se dan cuenta, y es que hay una idolatría de querer tener éxito rápido, de que el éxito sea rápido. Por eso es que tú ves a mucha gente que metiéndose a YouTube y esas cosas, porque quieren tener éxito y quieren ser rápidos, millonarios y esas cosas, y por amor al dinero. Entonces, ese deseo de reconocimiento rápido es muy contradictorio
a lo que es una persona humilde y sencilla, porque nosotros vemos aquí a David dispuesto a servir al rey, aunque él ya sabía que iba a ser llamado rey. Entonces, ser escogido, ¿verdad? Al ser escogido, él fue escogido, pero él sabía claramente que él no iba a usurpar el puesto del rey. El verdadero líder sabe que hay que esperar su momento, sirviendo incluso a quien él va a sustituir. Y eso lo vemos, el quítate tú y esto, y me pongo yo. Y vemos que eso son manifestaciones de ego, son manifestaciones de aquello interno, aquello que no refleja la pureza y lo que el Padre espera de cada uno de nosotros. Que nos alegremos por el bien de los demás y que no pongamos tropiezo a otros es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Entonces, a nosotros esta narrativa nos habla sobre la espiritualidad, ¿verdad? Sobre esa fragilidad que representa lo espiritual, que nosotros podemos tener una vida devocional extraordinaria, pero un error, una desobediencia, solo una, puede causar un desastre completo en nuestra vida. Y si nosotros no sabemos controlar, si nosotros no conocemos al Eterno, si realmente no tenemos una intimidad con Él y no entendemos lo misericordioso y grande que es Él, y retornamos en ese momento, nuestra espiritualidad nuestra fragilidad espiritual se va a comparar a la de Saúl. Y la fuerza de servicio humilde, que es la que representa a David, ¿verdad? No se puede, no podríamos representar eso. Entonces nosotros tenemos que entender, para concluir, que Dios puede usar nuestras habilidades, como usó la música en David para ministrar sanidad, pero lo importante es que estas habilidades estén acompañadas del carácter, de la integridad y la presencia divina. Eso es lo importante, que todo lo que nosotros lo hagamos esté siempre acompañado de esa obediencia, de esa presencia divina, que refleje todo eso, refleje nuestras vidas. Y nosotros podemos saber de eso. Yo sé que todos pueden hablar mucho sobre la influencia de la música, sobre lo que escuchamos, sobre lo que nosotros entra a nuestro oído, pero no solo la música, porque no son las músicas, sino las palabras son las que dan vida. El poder de la vida está en nuestra boca, y todo lo que nosotros hablamos y escuchamos es lo que va a formar ese hombre interior en cada uno de nosotros. Así que el Señor les bendiga y entrego el micrófono. Si alguno tiene algún comentario o algo, puede hacerlo. Estamos para oír y para servir. Bueno, hermano, muy interesante y edificante el estudio que presentaste, pues, de la porción que te tocó leer. Y bueno, podemos ver que David, el padre lo tenía entrenado prácticamente, se había entrenado como por decirlo así, un guardián, porque era el que resguardaba las ovejas de su papá, del papá. Y bueno, tenía que estar pendiente de las ovejas, bueno, tanto así que por amor a ella, por amor a cuidar a su rebaño, al rebaño que le han dado a cargo, aprendió y bueno, tuvo la valentía de enfrentarse a un león, a un oso,
a un oso, y bueno, también vemos que él tenía era el corazón presto a servir a Elohim, al propósito de Elohim, que se cumpliera la voluntad de Elohim en su vida primeramente, para poder acceder a lo que el Padre lo había ungido, para lo que lo había ungido, pues. Ese era el comentario, normal. Bueno, sí, hermano, shalom. Excelente comentario. Muy bien, muy detallado.